Buenos días, servidores públicos de los ayuntamientos, entidades paramunicipales, poder ejecutivo, poder legislativo, judicial, organismos autónomos y organismos públicos descentralizados. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta videoconferencia que hemos preparado en el ORFIS para todos ustedes y que se denomina la neutralidad de los entes fiscalizables en el proceso electoral. Para darles la bienvenida, me complazco en cederle el uso de la voz a nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos. Adelante, auditora, por favor. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos hoy jueves 1 de octubre de 2020 desde el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el maestro Israel Herrera Severiano. Él es el jefe de la unidad de vinculación con las salas regionales en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me da mucho gusto recibirlo a distancia, pero aquí en el órgano de fiscalización superior para dar esta videoconferencia. En este momento tenemos 330 participantes. No dudamos que se seguirán registrando, incorporando más compañeros, compañeras y servidores y servidoras públicas de los diferentes municipios y entidades, dependencias del gobierno del estado de Veracruz. Me da mucho gusto que el día de hoy tengamos un tema en manos de un experto tan oportuno como es el de la neutralidad de los entes fiscalizables en el proceso electoral. Esto es parte de la capacitación que el ORFIS lleva a cabo con la intención de que se cuenten con las herramientas indispensables para llevar a cabo la función que cada ente tiene a su cargo. Me da mucho gusto recibirlo, maestro Israel, y me da mucho gusto que nuestros participantes estén tan atentos. Saludo cordialmente al alcalde de Cuichapa, quien nos está felicitando por estos temas de capacitación que cada semana llevamos a cabo desde el ORFIS. Los dejo en las manos de nuestro invitado. 361 participantes me dicen que ya llevamos y bueno, agradecemos el interés. Desde luego que esto es parte de un compromiso que tiene el ORFIS para estar llevando a cabo estas herramientas, construir juntos lo que pueda significar la prevención en las materias distintas que se llevan a cabo en sus áreas de trabajo. Este tema en particular a mí me parece que les va a dar mucha información acerca de lo que no se debe hacer en estos tiempos en los que ya inició el proceso electoral federal y que en breve, en unos cuantos meses, iniciará el proceso electoral local. De ahí la importancia de que se conozcan, se tenga esta información a la mano para no incurrir en conductas que pongan en riesgo su tarea en la administración pública. Muchas gracias y bienvenido, maestro Israel Herrera. Gracias a todos. Gracias, maestra Delia, en principio agradecerle la oportunidad de poder compartir algunas ideas que creo que pudieran ser de utilidad en esta etapa de proceso electoral que estamos ya por iniciar. A nivel federal ya iniciamos y en Veracruz está pronto por comenzar. Quiero agradecer también a la contadora Cecilia también que nos dio la invitación y da la oportunidad de estar con ustedes. Veo que es un grupo muy, muy nutrido. Qué bueno que hay este interés de parte de todos de poder actualizarse, poder estar atentos a las normas que nos rigen. Realmente es un tema que cada vez ha tomado más notoriedad, el derecho electoral como tal. Los procesos electorales cada vez son más competidos.
Escuchábamos no hace una semana un dato revelador que nos hablaba acerca de la competencia electoral y cómo en el 67% de los ayuntamientos del año 2000 a la fecha ha existido ya alternancia en los mismos, ¿no? De ahí la competitividad que existe obviamente entre los actores políticos y obviamente cada vez tratándose de los resultados son mucho más justos, son más apretados y obviamente esto tiene que ver con el interés también de la ciudadanía de que participa cada vez más en estos ejercicios democráticos. Claro. Tenemos el día de hoy, la verdad, una situación que nunca habíamos vivido, como es la pandemia, que nos ha estado retrasando en algunas actividades. El tema del proceso electoral de este año que iba a ser en el mes de junio en Coahuila e Hidalgo, pues se ha tenido que posponer hasta el mes de octubre. El 18 de octubre será apenas la elección. Entonces, vamos construyendo sobre cuestiones que no habíamos vivido, que es, por ejemplo, hacer un proceso electoral en plena pandemia. No obstante ello, el derecho de nosotros como ciudadanos a elegir y de los participantes, de los actores políticos a ser elegidos, pues evidentemente no nos va a detener esta pandemia y tenemos que continuar. Recordemos que uno de los derechos que no se suspenden aún en estas etapas son los derechos político-electorales. Los derechos político-electorales, tratar de dictar las normas que en este caso sean aplicables con motivo de la pandemia. Lo más importante, evidentemente, pero evidentemente procesos electorales en las demás entidades, tratándose de elecciones realizadas en pandemia, y seguramente nos dejará mucha experiencia para las 32 entidades que el próximo año van a tener a nivel federal y 30 entidades a nivel local. Entonces, creo que estamos en buen momento. El 7 de septiembre inició el proceso electoral a nivel federal y desde entonces la autoridad, en este caso el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ha empezado a dictar ciertas reglas, ciertas pautas, que evidentemente yo comenzaría con una presentación, no sé si tengan mayor inconveniente. A partir de la presentación dados un apartado de tipo teórico, algo muy concreto, y en la segunda parte algún ejemplo de caso práctico en el cual se vio inmiscuido un ayuntamiento a efecto de poder aterrizar estas ideas teóricas en lo práctico y que vean ustedes cuál es, en todo caso, las sanciones a las que nos podemos hacer merecedores como servidores públicos. Entonces, vamos a comenzar con la pantalla, si ustedes no tienen inconveniente. Voy a atender aquí unos asuntos, pero yo lo dejo acompañado de nuestro director general jurídico, el licenciado Felipe Marín, va a estar aquí con ustedes, y desde luego nuestra auditora especial de fortalecimiento institucional y participación ciudadana, la contadora Cecilia Coronel. Ellos van a estar aquí con ustedes. Tenemos en este momento, me dicen, 406 participantes. Me da mucho gusto que el tema atraiga a todos porque es de sumo interés para todos en estos momentos. Yo lo dejo aquí y regreso más tarde. Voy a atender un asunto y vengo, pero estaré atenta por allá también del tema. Y aquí lo acompañan nuestros funcionarios, maestro Israel. Claro, tenemos sí, un problema con el audio, pero yo espero que ya se resuelva. Sí, okay. ¿Se escucha bien, me dicen? Bueno, muy bien. Entonces yo aquí los dejo. Gracias, auditora general del ORFIS, maestra Delia González Cobos. Así se retira nuestra auditora para continuar con su agenda pues relativa a la fiscalización superior aquí en el Estado. Les recuerdo a los participantes de esta videoconferencia que el chat está abierto para que nos hagan
hacer llegar sus dudas, sus sugerencias, sus comentarios respecto al tema que se estará exponiendo el día de hoy, que tendrá bien el maestro Israel Herrera Severiano a compartirnos, y habrá un feedback con el licenciado Felipe de Jesús Marín Carrión, director general del Departamento Jurídico, después de la exposición del maestro Israel Herrera. Pero antes me sirvo a leer su ficha curricular. El maestro Israel Herrera Severiano es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, tiene un diplomado en Juicio de Amparo, maestría en Derecho Electoral, ha recibido cursos en materia de derechos humanos, argumentación y redacción jurídica, así como de juzgar con perspectiva de género, en sistemas normativos internos, entre otros. Ha sido encargado de la logística para el traslado de los paquetes electorales del recuento parcial de la elección de gobernador en el Estado de México en el año 2017, en la sala regional de Toluca. Asimismo, ha sido encargado de la logística para el traslado y resguardo de los paquetes electorales en el recuento total de la elección de gobernador en el Estado de Puebla en el año 2018. Ahora tengo a bien ceder el uso de la voz al maestro Israel Herrera Severiano con el tema la neutralidad de los entes fiscalizables en el proceso electoral. Bueno, también les menciono que tenemos a cuadro al licenciado Felipe de Jesús Marín Carrión, director general del Departamento Jurídico, y a la maestra Cecilia Leila Coronel, quien es directora de Participación Ciudadana. Adelante, por favor, maestro Israel. Muchas gracias. No sé si muchas gracias por la presentación, maestro, contadora, otra vez muchas gracias. Bien, les comentaba hace un momento de la importancia de lo que es conocer las reglas que nos rigen en el proceso electoral, en virtud de, como sujetos nosotros del derecho, en este caso en nuestra calidad de servidores públicos, tenemos diversas responsabilidades que pueden recaer en el área del derecho electoral, en el área del derecho penal, en el área del derecho civil. Entonces, me voy a referir en este caso en específico únicamente y exclusivamente a dos, en este caso a la materia electoral y en su caso a la materia penal. Bien, la verdad, yo comienzo siempre esta clase de cursos con una imagen que quisiera que nos quedáramos grabada y a partir de ella vamos a trabajar durante todo lo que es la plática. En este caso les estoy con una imagen representando lo que es el proceso electoral. Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen tenemos 12 corredores, donde si ustedes se alcanzan a percibir, hay dos competidores que están en la línea de meta, que están al parecer iniciando de manera igual. Tenemos otros tantos, en este caso alrededor de 8, perdón, que están a la mitad de la carrera, otros dos más adelantados y uno prácticamente llegando. ¿Qué es lo que trato de identificar con esta imagen? Pues bueno, realmente cuáles son los principios que nos rigen en la materia electoral y de qué manera, en este caso, los entes fiscalizables como los ayuntamientos nos permiten llevar a cabo un proceso electoral con las mejores condiciones o en su defecto, en caso de incorporarse de manera indebida, como a los corredores les dan ciertas ventajas que evidentemente no es lo más deseable y evidentemente es castigable. La idea del proceso electoral es que los 12 corredores iniciaran con las mismas condiciones en lo que es la meta. Entendemos que nosotros como autoridades encargadas, en este caso de los servicios públicos municipales, tener conciencia de nuestra importancia y de observar los principios de la materia electoral. Recordemos que en términos de la Ley General de lo que es la materia de delitos electorales, la Ley General de Delitos Electorales, nos señala que servidor público es toda persona que desempeña un empleo o comisión de cualquier naturaleza en la administración federal o local, organismos descentralizados, empresas de participación ciudadana, organizaciones y sociedades asimiladas, fideicomisos, públicos o locales, servidores que trabajan en las legislaturas locales, en los poderes judiciales, federales y locales, y en general todos aquellos que manejen recursos económicos federales o locales. Obviamente también dentro de servidores públicos tenemos a los empleados de la administración pública municipal
y en este caso de las delegaciones tratándose de la Ciudad de México. Entonces, ¿cuál es nuestro ámbito en este caso de responsabilidad? Bueno, una vez que tú como ciudadano tengas, en este caso, la otra faceta de servidor público, y ese servidor público es todo este conglomerado de personas que acabamos de mencionar. Los principios que nos rigen a nosotros también como servidores públicos, aunque estos son dirigidos a la materia electoral, ojo, también nos rigen y no son oponibles a nosotros como entes fiscalizables. ¿Cuáles son los principios que rigen a la materia electoral? La legalidad, la imparcialidad, la objetividad y la certeza. En este caso nos vamos a referir de manera muy concreta a dos principios, que serían la legalidad y la imparcialidad. Nos dice el artículo 134 de la Constitución Federal: los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales tienen en todo momento la obligación de actuar con imparcialidad, de ejercerlo con imparcialidad los recursos a que están bajo su responsabilidad, sin influir en la competencia de los partidos políticos. La propaganda que obviamente nosotros como municipios damos a conocer a la ciudadanía debe estar libre, en este caso, de cualquier nombre, de cualquier imagen, voz o símbolo que impliquen una promoción personalidad de cualquier servidor público. Aquí eso es muy importante porque evidentemente hay un fenómeno de comunicación social, de comunicación política, que no es ajeno obviamente a los ayuntamientos, sino al contrario, es algo de lo más deseable. ¿Qué es lo que queremos nosotros como ciudadanos? Pues siempre estar al pendiente de lo que está haciendo nuestro municipio, que en este caso es el órgano de gobierno más cercano que tenemos la ciudadanía como ciudadanos, ¿no? O sea, el ente municipal, al obviamente estar en el territorio donde vivimos, es el ente que tenemos como gobierno más cercano a nosotros, y lo más deseable es que tengamos comunicación. ¿De qué manera nos comunicamos nosotros con el municipio y el municipio con nosotros? Pues a través muchas veces de la propaganda gubernamental. Tratamos de conocer qué está haciendo el municipio, tratándose de una calle, tratándose del alumbrado público, del drenaje, etcétera. Ahora, ¿es castigable toda la propaganda gubernamental? No. ¿Es mala toda la propaganda gubernamental? No, al contrario, es deseable esta comunicación. ¿Qué es lo que debemos evitar? Lo que dice la Constitución. Evitar que en esta propaganda haya nombres, haya imágenes, haya voces o símbolos que impliquen una promoción personalizada. Como ciudadanos, en este caso servidores públicos, como presidentes, regidores, síndicos, etcétera, ¿no? Gente de la administración pública municipal, entendemos la preocupación de ellos, obviamente, de comunicar, y también sabemos de las aspiraciones que tienen muchos de ellos de continuar una carrera política, en el caso, en un siguiente cargo o repitiendo si es una reelección. Es importante tener esta separación entre nuestras funciones como servidores públicos y, en su caso, si queremos hacer política como candidatos a algún cargo de elección popular. Como servidores públicos, ¿qué es lo que nos pide la ley? ¿Cuáles son los principios que nos rigen? Bueno, la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la neutralidad y la eficiencia. Queremos nosotros ser servidores públicos ejemplares y a partir de este modelo de servidor público ejemplar, cumplir obviamente con aquellos compromisos que hayamos realizado en campaña. Queremos seguir siendo unas personas que nos vean de manera positiva a los ciudadanos. Hay que cumplir estos principios rectores. ¿Cuál es nuestro deber principal entonces, una vez que nosotros como actores políticos, porque finalmente los servidores públicos que están en este caso o que provienen de una elección municipal, terminan siendo actores políticos, pero obviamente en esa dualidad de carácter de ciudadano, en esta calidad también de servidor público y de actor político que continúa una carrera. ¿Qué es lo que nos pide la ley? Pues bueno, nuestro deber es actuar con imparcialidad. ¿En qué momento? En todo momento. Se ha pensado muchas veces que el tema de la neutralidad solamente funciona en los procesos electorales y la verdad es que eso no es así. Los procesos electorales realmente para muchos inician una vez que termina uno, comienza ya el otro. Entonces la ley siempre es muy precisa. ¿Cuándo tienes que tú
tener un deber de imparcialidad o de neutralidad en todo momento. ¿En qué momento se acentúa? Cuando comienza el proceso electoral. Pero realmente nuestra obligación es siempre, obviamente, cumplir con estos dos principios. ¿Cuál es nuestro objetivo realmente con esto? Tenemos que garantizar que todos los recursos, bajo nuestra responsabilidad, se utilicen de manera adecuada para los fines que realmente están diseñados. Es importante esta pertenencia de nosotros como servidores públicos a la administración pública municipal, pero no nos debemos a ellos, ojo, no nos debemos al partido que nos llevó al poder, nos debemos a la ciudadanía, y a la ciudadanía hay que rendirle cuentas. ¿Y cuáles son las cuentas que le rendimos? Evidentemente, haciendo un uso correcto de los recursos que tenemos asignados. Les comentaba el tema de la propaganda gubernamental, porque evidentemente esta es la forma más socorrida por los municipios para poder comunicarse con los ciudadanos. Nosotros, la verdad es que como ciudadanos vas caminando en una calle y de repente te das cuenta que ya está pavimentada y te das cuenta de que el municipio está funcionando en lo que es la administración pública. Y de repente ves un banner ahí en lo que es la calle que señala, ¿no? Obra ejecutada por el municipio, tantos miles de pesos ejercidos en esta obra. ¿Es castigable una propaganda de este tipo? No. ¿Qué es lo que vamos a evitar? Veamos un ejemplo distinto. Ustedes ven la cara del presidente municipal que dice: tu presidente municipal, Pedro Hernández, cumple su palabra. Eso no es propaganda, obviamente, gubernamental, si se dan cuenta. Es una propaganda política. Hay que diferenciarla. ¿De qué manera estamos diferenciando? Bueno, en el primer ejemplo que poníamos, donde señalaba que se estaba ejerciendo un recurso público para pavimentar una calle, lo que realmente estamos haciendo es una comunicación política. Yo, como gobierno municipal, le estaba explicando a la ciudadanía cuántos miles de pesos se había gastado en esa obra. En este segundo ejemplo, donde solamente está la imagen de mi cara y está mi nombre diciendo que cumplí, pues la verdad es que no sabemos qué cumplió. Lo único que sabemos es que la persona quiere mandar el mensaje hacia el ciudadano de que está cumpliendo. Pero obviamente el mensaje solamente está centrado en su imagen y su nombre. Esto es lo que hay que evitar. ¿Por qué? Todo funcionario, recuerden, al asumir el cargo protestamos guardar la Constitución y la ley. No debemos abusar, obviamente, de nuestras facultades que tenemos como servidores públicos. Nuestro marco solamente es la ley. Insisto, el servidor público se debe a la ciudadanía, no al partido político que lo haya llevado al poder. Les comentaba el tema de esta imagen que veíamos al principio, de los corredores, unos ya muy avanzados. Imaginen ustedes el caso de aquel ciudadano, candidato ya, que utilizando esta propaganda a la que hemos hecho referencia, ha tapizado todo el municipio. Imaginemos que es un municipio pequeño de unas, no sé, 5,000 habitantes, 7,000 habitantes, de una cabecera municipal pequeña, y que en cada esquina ustedes vean el nombre de ese candidato, diciendo meses antes, Pedro Hernández es un defensor de los derechos humanos. Y tú, no sé quién será Pedro Hernández, pero es un defensor de los derechos humanos. Y te das cuenta al rato que Pedro Hernández trabaja en la administración municipal, en la administración pública municipal. Y luego Pedro Hernández es defensor de los derechos de los niños. Entonces te vas fijando tú una idea. Y al rato, en una auditoría, no sé, del ente obviamente auditor de nuestro estado, viene una observación de que señala que hay una propaganda gubernamental, ojo, ¿no? Así fue reportada, pero de la evidencia que ustedes presentan, pues solamente se está promoviendo la imagen de un servidor público.
Imaginen ustedes aquel ciudadano ejemplar que quiere ser candidato, que se espera hasta que inicie, en este caso, el proceso electoral, que no hace ningún tipo de propaganda previa. Y de repente hacemos una encuesta y decimos, este ciudadano ejemplar que se llama Juan Pérez tiene un reconocimiento del 1% de la ciudadanía. Pero aquel servidor público que ya utilizó algún recurso para promocionarse, tiene un reconocimiento del 90%. Recordarán, es un municipio muy pequeño. ¿Estarán iniciando estos dos competidores en la carrera hacia lo que es la meta, que es obtener el triunfo electoral, con las mismas condiciones? ¿Cuál será la consecuencia de aquel servidor público que ya utilizó un recurso de la administración pública municipal? En principio es un beneficio, obviamente, hacia su persona y hacia su campaña. Estamos viendo estas encuestas que le estamos poniendo de ejemplo. Él ya le ganó el 90%. El 90% ya de la población ya lo conoce. Y el otro, solamente el 1%, que muy seguramente será el entorno en el que se maneja, a lo mejor su colonia, su calle, el barrio. Ahora, realmente lo que busca la ley es que nosotros como autoridades municipales tengamos algún tipo de injerencia en lo que es el proceso electoral. Evidentemente no. Lo que estamos buscando siempre es crear las mismas condiciones para todos. ¿Qué es lo que queremos nosotros como ciudadanos también? Ya quedamos que necesitamos esta comunicación política, este modelo de comunicación política a través de una propaganda gubernamental que sea con los parámetros que nos exige la Constitución y la ley. Queremos que rindan cuenta los presidentes municipales, los regidores, sí, que hagan un informe de labores, sí, que estén constantemente señalándonos sus obras también. Nada más hay que tener cuidado en el contenido de lo que es la propaganda. Nosotros realmente, como servidores públicos, les comentaba, nos rige el principio de legalidad y por tal motivo este es nuestro marco normativo. No nos podemos salir de este marco. ¿Cuáles son las limitantes que tenemos? Entonces, vamos a comenzar a ver limitantes. 1. La propaganda gubernamental, ya señalamos, no debe servir para promocionar nombres, imágenes, voces de una persona del servicio público. Es el llamado al uso neutral de los recursos públicos, insistimos. Es darle a los corredores, a los que van a iniciar un proceso electoral, las mismas condiciones para que todos tengan la oportunidad de éxito. ¿Qué otra limitante tenemos? Nos dice el Código Electoral de Veracruz. Trato de traer algunos ejemplos, obviamente, que les van a servir a ustedes allá en el Estado. Dice el Código Electoral del Estado de Veracruz, no podrán ser, ojo, representantes del partido ante los órganos del Instituto Electoral quienes se encuentren en los supuestos siguientes. ¿Quiénes no pueden ser representantes? Los servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de la Federación del Estado y de los ayuntamientos que se encuentren facultados para disponer de recursos humanos, materiales y financieros. Es una limitante que tenemos como servidores públicos. No podemos ser representantes ante los institutos electorales del Estado. ¿Qué debo hacer yo si quiero, en este caso, como servidor público, aspirar a un cargo de elección popular? Nos dice el artículo 63 del Código Electoral del Estado de Veracruz. Los servidores públicos que quieran participar en una precampaña o en un proceso interno de un partido político deberán solicitar licencia conforme al proceso interno de selección de candidatos del instituto político en el que quieren participar. Esto es muy importante. Habrá algunos institutos políticos que solicitarán una licencia con determinado tiempo. Y ojo, tú como servidor público, insisto, también eres un actor político y tienes una aspiración totalmente legítima. La ley te lo permite, la Constitución. Es más, te da el respaldo suficiente para que tú, si quieres continuar en esta carrera política, pues te puedas reelegir. Recordar la reforma que tuvimos en el año 2014, muy importante en el tema de reelección. ¿Sí es permitido? Sí. ¿En qué modalidad? Bueno,
hay que ver en principio qué dice la convocatoria del partido político al que yo aspiro a reelegirme. El código ya de inicio nos señala, tienes que pedir licencia. ¿Cuál es la temporalidad? Verifica la convocatoria del instituto político en el que quieres participar. Otra limitante que nos da el Código Electoral del Estado de Veracruz. Dice, ¿dónde no puede ser instalada una casilla? No puede ser instalada una casilla electoral en casas habitadas por servidores públicos de confianza de los poderes federales, estatales o municipales. Les pongo un ejemplo. Ustedes son servidores públicos con total responsabilidad, con total conocimiento de lo que es su función y de lo neutral que deben ser el día de la jornada electoral. Y resulta que afuera de su casa, el Instituto Electoral, afuera, ojo, afuera, determinó que era el mejor lugar para instalar una casilla electoral. Pero de repente, pues a lo mejor no se previó este tema de algún tipo evento climático y comienza a llover mucho. Y entonces tú le dices a lo que es los funcionarios de casilla, oigan, entren a la casa. Aquí pueden seguir recibiendo la votación. Algo que pareciera totalmente ejemplar, en este caso, se puede convertir en una nulidad de esa casilla. ¿Por qué? Porque el propio Código Electoral nos señala en dónde no pueden ser instaladas casillas electorales. Entonces, si tienes tú la calidad de servidor público de confianza de cualquiera de los 3 niveles, estás impedido para que en tu casa puedan llevarse a cabo, en este caso, la ubicación de una casilla. Una limitante más para servidores públicos. Como candidatos independientes, dice el Código Electoral, ¿quieres ser candidato independiente? Adelante. Solamente que deberás separarte de tu cargo, ojo, 5 días antes de que presentes tu carta de intención para poder participar como candidato independiente. Nos dice, estas limitantes son para servidores públicos. Nos dice el Código Electoral, ¿quiénes son sujetos de responsabilidad por infracciones al Código Electoral del Estado de Veracruz? Y si ustedes se dan cuenta, en la fracción 7 dice, las autoridades o los servidores públicos federales, estatales o municipales. Nos dice el Código Electoral, con independencia de las sanciones administrativas contempladas en el presente capítulo, los sujetos a que se refiere este artículo también podrán ser acreedores a sanciones en el área civil, penal o cualquier otra. ¿Qué es lo que pasa? Supongamos que como servidor público cometí una falta al Código Electoral. Vamos a suponer, insisto, el ente fiscalizable nos pide una entrega trimestral de lo que estamos ejerciendo como recursos públicos y de repente pues entregamos obviamente la información y una vez que se fiscaliza el recurso, nos dicen que localizaron un recurso, en este caso, en una propaganda gubernamental que no cumple con los parámetros que ya hemos señalado. Pero además, antes, un partido político se dio cuenta de eso y fue y interpuso una queja ante el Instituto Electoral del Estado, señalando que hay un servidor público que se está promocionando, en este caso, antes de iniciar el proceso electoral. Pues bueno, ese acto va a correr por 2 vías, Ojo, el Instituto Electoral Veracruzano, una vez que se presente la queja con las pruebas mínimas, tiene a cargo toda la facultad de investigación de solicitarle tanto al órgano de fiscalización, al municipio, en este caso hasta los particulares, quién le pidió o quién contrató a nombre de esta persona, cuáles fueron los objetivos. Puede pedirle al propio banco. Ojo, esto es muy importante. El Instituto Electoral Veracruzano no le es oponible los secretos fiduciario bancario. No. Entonces puede solicitar al propio banco, oye, esta cuenta a nombre de quién está y a quién le pagaron.
Le puede solicitar al Servicio de Administración Tributaria quién expidió esta factura, quién la pagó, con qué recurso. Entonces, este hecho va a correr por dos vías. En principio nos va a auditar el órgano de fiscalización, pero también la queja va corriendo por la materia electoral. ¿Cuál es la diferencia? La sanción. El Código Electoral del Estado señala que, tratándose de los servidores públicos, ¿qué es lo que tendrás que hacer? Pues bueno, nos dice, conocida la infracción, la Secretaría Ejecutiva integrará un expediente y será remitido al superior jerárquico de la autoridad infractora para que proceda en términos de la ley. Ojo, recordarán ustedes también que como servidores públicos tienen la obligación de cumplir con la ley de responsabilidad de servidores públicos. Entonces, la queja podrá ser sustanciada con el Instituto Electoral y la sanción tendrá que ser aplicada por el superior jerárquico. Pero además, recuerden también que está el ente fiscalizador, ¿no?, llevando a cabo la auditoría correspondiente, y también esto podrá derivar en una sanción. Pero además, recordarán ustedes que con la reforma muy reciente en lo que es la Ley General de Institutos de Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos, delitos electorales, esta misma actividad pudiera ser un delito. Ojo, recordarán que ahora el uso de recursos, en este caso públicos, por el tema de manejo de programas sociales, también es un delito electoral. Entonces, también lo podemos llevar por ahí. Y también recordarán que como servidores públicos están sujetos ustedes mismos a una responsabilidad de carácter civil. En el caso de que hayan hecho, ustedes mismos, además, no sé, hay que tratar de evitar, ¿no?, que ustedes mismos sean los proveedores del servicio del municipio. Y algo que nos acaba de traer esta reforma del año 2019 a nivel constitucional y a nivel legal de este año es el tema de la violencia política en razón de género. Este tema lo quería tratar de manera, yo creo que un poco más amplia, se los voy a explicar en este momento de manera muy concreta. Le comentaba a la maestra Delia que espero me den la oportunidad de poder en alguna otra ocasión seguir platicando y vamos pormenorizando temas. Pero en este caso en específico, solamente quiero dejarles este mensaje. Recordarán que con el tema de violencia política por razón de género, el Instituto Nacional Electoral, en este caso, por mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberá realizar un catálogo de infractores por este tipo administrativo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que aquellos servidores públicos que se les inicie un procedimiento, que en este caso el Código Electoral del Estado de Veracruz tendrá que, según se señala, tendrá que ser un procedimiento administrativo sancionador, un procedimiento especial sancionador. Si este procedimiento especial sancionador resulta que es fundado, además de la sanción de tipo económica que les van a interponer en términos del Código Electoral, les van a imponer, perdón, se van a ser sujetos a pertenecer a este catálogo de infractores. Y el hecho de estar en este catálogo de infractores por violencia política en razón de género los hará inelegibles para poder participar en lo que es la contienda electoral. Obviamente ustedes tienen a cargo, en términos del propio Código Electoral, pues algún tipo de medio de impugnación para poder demostrar, en este caso ante la instancia jurisdiccional, el Tribunal Electoral de Veracruz, en principio, luego la Sala Regional del Tribunal Electoral o la Sala Superior, que ustedes evidentemente no fueron debidamente escuchados, oídos en juicio, que sus pruebas no fueron valoradas. Pero si una vez que ustedes agotan todos los medios de impugnación que tienen al alcance, se confirma esta infracción administrativa y están ustedes en ese catálogo, serán inelegibles para poder participar en los procesos electorales. ¿Cuál es la temporalidad? Habrá que estar atentos. El Instituto Electoral no tardará en sacar algunos lineamientos en el que señalará cuál va a ser el periodo por el cual van a estar ustedes, en este caso prácticamente suspendidos de sus derechos para poder ser votados. Ojo, este tema, insisto, merecería realmente una plática de un par de horas quizás para tratar de establecer cuáles son los tipos administrativos y algunos ejemplos. Se los traigo en este momento solamente como algo de alerta para que todos ustedes, en principio obviamente, no tendrían por qué ustedes ser sujetos de este tipo administrativo.
algo de lo más importante que tenemos en nuestra legislación y en la Constitución, obviamente, es el respeto, en principio, la igualdad ante la ley, el respeto, obviamente, hacia las mujeres, permitirles el acceso y el ejercicio del poder público, o como servidoras públicas que se desempeñen de manera adecuada. Esto debería ser parte, obviamente, de lo que son las obligaciones de cualquier servidor público. No tendrían por qué existir quejas de este tipo. Lo único que señalo es que, en caso de que algunos de ustedes caigan en un tipo de y ustedes terminen en este catálogo que les señalo, la consecuencia será la inelegibilidad. Bien, en términos de lo que es la Ley General de Partidos, delitos electorales, tenemos tenemos 21 tipos administrativos, y uno de ellos, recordarán, les estaba comentando, es el tema de utilizar los programas sociales con fines electorales. Entonces, les voy a dejar la presentación, digo, para que tengan ustedes, obviamente, toda la oportunidad de leerla con mayor detenimiento. Quiero aprovechar para darles un pequeño ejemplo de lo que nosotros conocimos en algún momento y cuáles fueron los resultados o cuál fue lo que finalmente se resolvió en este caso. Miren, resulta que en el equipo de campaña de un candidato, el oficial mayor del ayuntamiento lo acompañó y lo acompañó en un horario hábil. El oficial mayor sube al templete en este meeting que se le realizó en una colonia y les promete a estos asistentes al meeting que habrá apoyos económicos si ellos demuestran resultados electorales. Bien. Resulta que este mismo candidato, con el presidente municipal en funciones y el tesorero municipal, en algún momento formaron una asociación civil, y esta asociación civil era para hacer un equipo de fútbol. ¿Sí? Ya tenemos aquí a tres: el candidato, el tesorero municipal y el presidente municipal. Forman una asociación para hacer un equipo de fútbol. ¿Pero qué creen? El candidato, antes de ser candidato, él era el tesorero municipal. Y el tesorero actual, antes era el presidente del equipo. ¿Qué es lo que hubo aquí? Bueno, pues resulta que el presidente del equipo de fútbol renuncia y se va de tesorero. El tesorero renuncia y se va de candidato. Dice uno de los partidos, se lleva a cabo la elección y gana. Ojo, gana este candidato, ¿no? Y entonces impugna el partido político perdedor y señala en principio: oye, a ver, yo advierto que hubo una triangulación de recursos para la promoción y posicionamiento del candidato. El candidato se promocionó a través del equipo de fútbol. ¿Por qué? Pues porque resulta que los miembros del equipo estaban siempre en las páginas de Facebook de lo que es el candidato. Comienzan investigaciones y se acredita que el ayuntamiento, vía subvenciones, apoyaba regularmente, en este caso mensualmente, al equipo de fútbol, desde que el candidato, o desde el que hoy candidato, era en su momento tesorero. El tesorero del ayuntamiento, que también era miembro del equipo, mes con mes mandaba recursos del ayuntamiento. En este caso, ¿para qué? Pues bueno, las subvenciones que ayudaban era apoyo material de la academia, apoyo al equipo de fútbol, apoyo en la compra de abarrotes, apoyo de transporte aéreo, hospedaje, apoyo del entrenador, apoyo de la compra de conjunto,
de lo que son equipos de fútbol. El ayuntamiento lo que estaba haciendo era destinar una partida especial, en ese caso, que es para ayudar al deporte y cultura. De esta partida estaba sacando apoyos mensuales al equipo de fútbol. Y donde estaba el equipo de fútbol siempre estaba el candidato. De hecho, esto hay que decirlo, digo, esto es ajeno a lo mejor a lo que es el caso como tal, pero el equipo de fútbol tenía mucho arraigo con el ayuntamiento. Y de hecho era un equipo muy bueno, tan bueno que ganó lo que es la tercera división y se ganó el derecho a subir a una segunda división de fútbol. Y resulta que en los festejos de lo que es este equipo de fútbol, que evidentemente también era dueño, el tesorero que ahora era candidato, pues el candidato va y festeja con todo lo que es el equipo de fútbol. Entonces dice el partido político, a ver, aquí no hay neutralidad de lo que es el ayuntamiento. Resulta que desde que estaba en la campaña, un oficial mayor acompaña en un horario hábil al candidato. Además, promete una entrega si hay resultados electorales. Resulta que los dueños del equipo terminan siendo candidato y tesorero. Además, resulta que el tesorero, mes con mes, apoyaba al equipo de fútbol y que el equipo de fútbol apoyaba al candidato. Aquí se ve realmente la triangulación de recursos. Finalmente, el ayuntamiento no estaba apoyando de manera directa al candidato, pero sí lo hacía vía el equipo de fútbol. Y el equipo de fútbol, obviamente, iba a donde iba el candidato. Y el candidato aparecía en las redes sociales del equipo de fútbol. Y el equipo de fútbol aparecía en las redes sociales del candidato. Bueno, ¿el resultado cuál fue? Se anuló esa elección. Se anuló la elección y evidentemente como una persona, en este caso identificada, ya no pudo competir en la siguiente, en el proceso extraordinario. Se derivó en quejas ante la Contraloría Interna. De aquí salieron también averiguaciones previas por el uso de recursos públicos. Y los candidatos terminaron sancionados con una averiguación previa en curso, la verdad ya no le di seguimiento, y con la nulidad de elección, y además no pudieron participar en la siguiente. Hay que tener mucho cuidado, insisto, con el tema del uso de recursos públicos en los procesos electorales. Recuerden ustedes que en términos del Código Electoral del Estado de Veracruz, ustedes no pueden ya bajo ningún objetivo publicar propaganda electoral una vez que inicien las campañas electorales. ¿Cuáles son las excepciones? Si tenemos, obviamente, aquellas que vayan dirigidas a servicios educativos, a servicios de salud, a servicios de protección civil. Estas campañas no se podrán detener y evidentemente, aun y cuando haya iniciado las campañas electorales, ustedes podrán continuar publicando esta propaganda. Pero la demás queda totalmente prohibida, so pena de incurrir en un tipo administrativo, en un tipo penal. Entonces, hay que estar muy pendientes del inicio del proceso electoral. Ahora, les comentaba a ustedes, obviamente, ustedes como sujetos de derecho, también evidentemente tienen como ciudadanos la oportunidad de seguir ejerciendo sus derechos político-electorales. Y les quería traer unas pequeñas tesis y jurisprudencias que lo que nos dicen es qué sí podemos hacer. Nos dice, servidores públicos, su participación en actos relacionados con funciones que tienen encomendados no vulnera los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. Vamos a dar un ejemplo, a ver. Ya inició la campaña electoral, ojo, ya inició la campaña electoral, y de repente te invitan, oye, vamos a inaugurar una calle.
¿Se puede o no se puede? Les comento, aquí hay criterios. Si ustedes, ya iniciando la campaña electoral, por todos los medios de comunicación anuncian que ustedes van a inaugurar una calle, eso se va a tomar como propaganda gubernamental y estará sancionado. Si ustedes acuden a lo que es la calle y solamente le entregan la obra, no sé, le voy a poner un ejemplo, pues a lo que es el comité ciudadano formado por 2 o 3 personas, eso no es sancionable. Tampoco se puede detener la obra pública. ¿Qué es lo que no debemos hacer? La propaganda gubernamental en pleno proceso electoral, ya iniciada la campaña. Pero no se va a detener la obra pública, no se va a detener, evidentemente, el trabajo del servidor público. La administración pública municipal tendrá que seguir funcionando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestras redes sociales? Evidentemente, ojo, redes sociales es un tema que también causa mucho problema. Si tú eres presidente municipal y tienes una red social y solamente publicas cuestiones personales, eso no hay problema. El tema es que tu red social la utilices para decir que ya estuviste, en este caso, inaugurando una calle. Entonces, esa red social que es privada, ojo, cuando tú le comienzas a dar el carácter de un vehículo de comunicación entre tú y la ciudadanía, se vuelve público. Y entonces puede ser sujeto de prueba y en este caso puede ser sujeto de responsabilidad porque estás utilizando tú tu red social para comunicarte con la ciudadanía y entonces se vuelve de interés público. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de las redes sociales. Insisto, hay que separar lo público de lo privado. Si tu red social es privada, pero comienzas a darle contenido de carácter público, en este caso por el ejercicio de tu función, se vuelve esa red privada en red pública y puede ser sujeto de responsabilidad. Otra, dice, actos de proselitismo político. La sola asistencia de servidores públicos en días inhábiles a tales actos no es restringido en la ley. ¿Qué pasa si tú eres el tesorero del ayuntamiento y es un día sábado por la tarde y hay un meeting y tú asistes? ¿Puedes o no puedes hacerlo? Eso no castigable. Hay que ver en qué calidad asististe y si tuviste participación, en principio. Si tú nada más asistes, estás dentro de lo que es todas las personas que están escuchando el meeting, la ley te lo protege y no te va a sancionar, al contrario. Insisto, son servidores públicos que no dejan de ser ciudadanos con algún tipo de participación política y seguramente ese tesorero va a votar. El problema no es que él vaya al meeting, el problema es que, en todo caso, por ejemplo, utilice las camionetas en día sábado del ayuntamiento para llevar gente a ese meeting. Ojo, no es lo mismo que tú vayas en tu vehículo como ciudadano a presenciar un meeting a que utilices los recursos del ayuntamiento y, en todo caso, hasta generes algún tipo de acarreo a algún meeting. Hay diferencias notables. No es lo mismo en que tú acudas un lunes a las 10 de la mañana a un meeting, en que lo hagas un domingo a las 10 de la mañana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de los horarios. Y luego me preguntan, oye, ¿y cuáles son los horarios? Pues la mayoría del cabildo siempre maneja horarios de lo que son los servicios públicos. Entonces, hay que tener cuidado los horarios en los cuales tenemos la obligación, ojo, en principio como trabajadores del ayuntamiento, pues de estar laborando y verificar cuáles son los espacios de tiempo que tenemos ya para poder nosotros continuar con nuestra vida política. Tenemos otro ejemplo, propaganda política electoral. La inclusión de programas de este tipo en los mensajes de los partidos no transgrede la normativa electoral. Imagínense que ustedes tienen un programa social bastante útil para la ciudadanía, no sé, puede ser desayunos escolares.
y de repente su partido político dice, oye, voy a utilizar el programa que tú lo traes en lo que es mi propaganda política. El partido político sí lo puede hacer, sí puede utilizar el programa social y decir, cumplimos propaganda de desayunos escolares. ¿Cuál es lo prohibido? A la inversa. Que tú como ayuntamiento digas, el PRI, el PAN, el PRD, el partido que tú quieras, te está cumpliendo y pagando obviamente esa propaganda con tu dinero. No. Los partidos políticos pueden hacer uso de los programas sociales en su propaganda política, sí. Los ayuntamientos no pueden utilizar los lemas de campaña en su propaganda. Hay una diferencia. Otra, servidores públicos, integrantes de las legislaturas pueden acudir a actos si son dirigentes de un partido político para realizar funciones de representación mientras no descuiden sus labores ni usen recursos a su cargo. Este asunto es del año pasado, es un asunto que se nos presenta en el cual un dirigente nacional resulta que acude, en este caso, a el inicio de campaña de su candidato. Pero además de ser, evidentemente, dirigente del Partido Político Nacional, ocupa un cargo de elección popular. Es un senador. Entonces, obviamente, ese día no había sesión en la Cámara, no tenía ni en el Pleno ni en alguna comisión, y él en su carácter de dirigente del partido acude. Se verifica que no hay sesiones, en este caso no faltó a su labor como senador, se verifica que él se movió en su auto particular y se verifica que realmente él no tuvo una actuación, llamémosla de primer orden, en lo que es el inicio de la campaña. ¿Se puede hacer? Sí, mientras no transgredas, obviamente, esto que he dicho, que no falte tu horario laboral y que no use recursos públicos. Otra cuestión que quiero también con este criterio, dice, los partidos políticos no tienen interés para promover medios de impugnación en materia electoral en defensa de sus servidores públicos. Imaginen que tú eres un servidor público y que de repente estás inmiscuido en un tema de tipo electoral. El partido político no te va a poder a ti defender, ojo, aunque tú seas un militante. La responsabilidad que en el ámbito de tu atribución como servidor público realices, tú vas a tener que defenderte. No va a acudir al partido político. Entonces, hay que separar siempre esta cuestión de lo que es el partido y de lo que son tus funciones como servidor público. Tenemos otra, dice, principio de neutralidad, lo deben observar los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Recordarán ustedes la elección del año 2015, en el cual se acredita la intervención de un gobernador y de un secretario de Desarrollo Social con el uso de programas sociales. Insisto, no es de tener en este caso la función municipal, la función estatal, la función federal de la administración pública. Es de tener la propaganda. Pero si tú haces uso de esos recursos públicos y haces una propaganda en plena campaña, no solamente estás incidiendo de manera negativa en el proceso electoral, sino además te puede hacer acreedor a diversas sanciones. Entonces, el principio de neutralidad, insisto, debe ser respetado tanto dentro del proceso como fuera de él y cuidar con mayor intensidad una vez que inicia el proceso, evidentemente. Bien, hasta aquí son los ejemplos que le tenía. Esta plática les había comentado que era aproximadamente 1 hora. La verdad estoy abierto si quieren ustedes, si tienen alguna duda, algún tipo de pregunta, pues con gusto la podemos resolver. Y evidentemente sé que quedan varios temas pendientes por ahí. Insisto, si la contadora Cecilia, la maestra Delia me vuelven a invitar, con gusto, algún tema en específico, lo podemos tratar de manera mucho más amplia. Quería solamente darles un recorrido en sí de los criterios generales de lo que tenemos al día de hoy y cuáles son, en todo caso, los procedimientos a los que ustedes pueden ser sujetos y, en su caso, las sanciones, ¿no? Muchas gracias hasta este momento y estoy disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias al maestro Israel Herrera Severiano por su exposición, brillante exposición, y muy importante en estos tiempos que se aproximan. Como le mencionamos al principio de la plática, la videoconferencia
estuvo abierto el chat de Zoom para hacernos llegar sus dudas, sus comentarios, y es momento de que nuestros directivos aquí del Orfis se sirvan a compartírselas al maestro Israel para que tenga también a bien responderlos pues vía remota como se está manejando el día de hoy. Así que le cedo el uso de la voz a nuestras autoridades. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes, asistentes, entes fiscalizables y principalmente al maestro Israel Herrera Severiano por su participación, que ha sido sin duda enriquecedora para todos nosotros. Voy a dar inicio a las preguntas que tuvieron a bien hacer los participantes. Dice la primera, ¿quién y cómo se lleva a cabo el monitoreo de ello respecto del proselitismo anticipado de cualquier funcionario y o servidor público? La segunda está ligada, digamos, dice, si se ejecuta la ley en contra de esas personas o se adhieren a la ley, es decir, al amparo de la misma. Esa sería la primera pregunta. Me voy a permitir dar lectura a todas para que sea una participación más fluida, si me permite, maestro. Claro que sí, adelante. La siguiente dice, ¿con cuánto tiempo de antelación el servidor público debe separarse del cargo que tiene y así poder participar en el proceso electoral? La siguiente dice, ¿en tiempos de veda se pueden realizar los comités de Contraloría Social? Y la última dice, ¿qué pasa cuando un servidor público asiste a un mitin político en días y horas hábiles y está en presidio porque es simpatizante del partido político? ¿Cae en una conducta indebida? Esas serían las preguntas, maestro Israel. Sí, muchas gracias a todos por las preguntas. Vamos contestando a ver. Les comentaba en principio que la administración municipal no se detiene por el hecho de iniciar el proceso electoral. Voy a comenzar de la última hacia la primera. Las contralorías municipales, evidentemente, contralorías sociales, perdón, tienen una función evidentemente de vigilancia de lo que son los recursos. El trabajo de ellos no es eminentemente político, sino al contrario, es de vigilancia y de rendición de cuentas. Entonces, cualquier comité que tenga funciones, en este caso de vigilancia, evidentemente en ningún momento puede parar. Lo que yo les comentaba es, lo que no puede haber es una propaganda gubernamental. O sea, si es un comité, vamos a cambiarle, y es el comité de obra pública, y el comité de obra pública comienza a señalar que está vigilando, pero ya se realizaron 40 pavimentaciones, que se realizaron bacheos, o sea, si esa Contraloría comienza a utilizar los espacios que tiene de comunicación para realmente ensalzar los logros municipales, se pierde su objetivo y evidentemente ahí sí es sancionable. Entonces hay que tener nada más cuidado. El que tú te reúnas con una comisión de Contraloría y realices tu función, no solamente es deseable, sino además es una obligación, creo que en ningún momento puedes detener. La otra pregunta del tema de poder, ¿quién lleva el monitoreo? A ver, ojo, hay un tema de monitoreo regular de lo que son las campañas electorales, pero el Instituto Electoral del Estado, por ejemplo, ¿no? Por lo regular, comienza este tipo de procedimientos administrativos en contra de servidores públicos, por lo regular digo, porque también lo hace de oficio, lo hace con una queja de por medio de algún ciudadano, ojo, cualquier ciudadano puede interponer una queja, de algún partido político, de algún candidato. Ellos son los que inician la queja. Y una vez que inician la queja, el Instituto Electoral del Estado despliega toda su función de investigación, evidentemente, y llega en su caso una sanción como tal. También, ojo, el Instituto Electoral lo puede iniciar de oficio. Si por alguna circunstancia advierte que hay algún tipo de irregularidad, también puede iniciarla de oficio. Pero no es que esté monitoreándolos a ustedes como entes. Ojo, no es que el Instituto Electoral esté vigilando a cada uno de ustedes como servidores públicos qué está haciendo. No. Realmente esto viene o con una queja, que por lo regular siempre así es, les digo, o de oficio, que es muy raro, pero evidentemente también puede pasar, a menos de que, en este caso, el Instituto Electoral note que hay algún tipo
de de actividad irregular de parte del servidor público. Ahora, en la ley, no entendí cuál era el objetivo de la pregunta. Entiendo, se refiere a la sanción, porque dice, si se ejecuta la ley en contra de esas personas. Ah, ok, O sea, claro. Sí, en caso de que se acredite plenamente la responsabilidad, el servidor público es sancionado, pero como les comenté, lo que aquí sucede es interponer algún tipo de sanción, y lo que hace es, hacia su superior jerárquico, en este caso la Contraloría misma, le lleva el expediente y es la que ejecuta la sanción como tal, ¿no? Y me preguntaban también por ahí el tema de la separación del cargo, ¿con cuánta anticipación? La verdad, no traigo ahorita bien fresco el tema, pero si no mal recuerdo, en el caso de Veracruz, son 90 días lo que se tiene que separar del cargo para poder, como servidor público, estar en condiciones de participar en una campaña, ¿no? Les quiero también traer por ahí, hay un acuerdo general del Instituto Nacional Electoral en el cual está haciendo uso de su facultad de atracción, y con esa facultad de atracción lo que hizo el Instituto Nacional Electoral está estableciendo un calendario único para las fechas en las cuales se inician los procesos electorales. Si me da la oportunidad, se los mandaría a ustedes, y ustedes, si me hacen favor, se los mandan a los entes fiscalizables, porque se adelantaron muchas fechas a efecto de hacer algún tipo de ajuste. Recordarán ustedes que una de las funciones más importantes que tiene el INE es la fiscalización de los recursos que se utilizan tanto en las precampañas, en lo que son la obtención de apoyo ciudadano, así como en lo que son las campañas como tales. Bueno, a efecto de llevar a cabo esta función primordial, que es la fiscalización de los recursos que entran a las precampañas, ajustó los procesos electorales, y en uso de esta facultad constitucional que le da la norma, atrajo la función de normar las fechas de inicio de lo que son las precampañas en todo el país. En el caso de Veracruz también lo hizo, y atrajo lo que son su calendario electoral. Entonces, si me dan la oportunidad, les voy a dar por ahí, les mando el acuerdo general para que ustedes vean a partir de cuándo van a iniciar los procesos electorales. Eso es muy importante por el tema de estas restricciones que les digo a ustedes que tienen en cuanto a la temporalidad de lo que es la propaganda gubernamental. Y evidentemente también de los que están interesados en participar como candidatos, para que tengan evidentemente las fechas, ¿no? Entonces, con mucho gusto, una vez que termine la práctica, les hago llegar el acuerdo general. Bien, muchas gracias, maestro, por contestar a todas las preguntas. Tenemos una última, si nos permite. Bueno, son dos últimas. Dice, la ineligibilidad al que forme parte del catálogo de infractores, ¿es temporal o permanente? Y la siguiente es, ¿los servidores públicos pueden participar en actividades partidistas después de sus horarios de labores? Sí. A ver, sí, la primera pregunta. Les comentaba que hay que estar muy atentos a los lineamientos que seguramente no tarda en emitir el Instituto Electoral, en este caso veracruzano, en el cual vendrá la temporalidad en la cual podrán ser sujetos de restricción de derecho político electoral, en este caso de ser votados. Entonces hay que estar muy atentos a estos lineamientos, porque ahí vendrá la temporalidad en la cual estar sujetos de esta restricción. En el momento en el que yo tenga, pues si quieren ustedes también se los comparto con gusto, para que tengan ahí la temporalidad. Y la otra, sí les comentaba, a ver, una vez que están fuera de sus horarios laborales, ustedes pueden participar evidentemente en cuestiones partidistas, pero tienen que cuidar, ojo, en qué calidad lo están haciendo. Y evidentemente no pueden utilizar recursos públicos, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? A ver, como servidor público, todos tienen el derecho y hasta la obligación de votar en las elecciones, de participar de manera activa en la democracia de nuestro país. El ser servidor público no te limita a que tú tengas una preferencia política. Lo que la ley te limita es que observes este principio de neutralidad y de equidad en la contienda, de que no utilices tus horarios laborales para estar acudiendo o para apoyar al candidato, que tú no desvíes recursos públicos para apoyar una campaña. Eso es lo que te prohíbe la ley, no que tú tengas una simpatía o que participes de manera activa en nuestra vida política. Eso no te lo prohíbe. Simplemente hay que verificar que no estés haciendo uso de recursos públicos. El mero hecho de acudir tú
en un horario laboral se identifica como un uso de recurso público, porque evidentemente, como trabajadores, día con día tenemos la obligación de cumplir una jornada laboral. El hecho de que tú no cumplas tu jornada laboral en tu trabajo, en tu centro de trabajo, evidentemente hace que de todas maneras el municipio te pague a ti, pero que tú no estés cumpliendo la función, sino estés en otro lado. Y por eso realmente se asemeja a un uso de recurso público el que tú acudas en horario laboral a un meeting. Gracias. Las preguntas. Y yo quisiera añadir, toda vez que los participantes, que por cierto son 501 participantes el día de hoy, se incrementó bastante el foro. Yo quisiera añadir a las sanciones electorales, penales, civiles, que como bien lo decía en el estado de Veracruz, las penales en términos del artículo 352 del Código Penal local, te remite a la Ley General en materia de delitos electorales, que es el catálogo de delitos que usted manejaba. Quisiera añadir las administrativas, y ahí entraría la participación de los órganos de fiscalización superior del Estado, en este caso del ORFIS Veracruz, toda vez que, como bien saben todos los entes fiscalizables, el uso de recursos públicos para fines distintos a los establecidos en las leyes, por ejemplo, la Ley de Coordinación Fiscal que establece diversos destinos, etcétera, pues también es sancionable y es observable por parte del órgano de fiscalización y deriva en las consecuentes responsabilidades en materia de Ley General de Responsabilidades Administrativas y, bueno, las penales que pudieran derivar. Entonces, sin duda es un tema de bastante relevancia para todos los entes fiscalizables, principalmente municipios, pero también los entes fiscalizables que son parte del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y bueno, no se diga para nosotros en el órgano de fiscalización superior del Estado, que nos ha dado un panorama más amplio de lo que es la materia electoral, por lo cual le agradecemos mucho y bueno, dejamos el uso de la voz a la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del órgano de fiscalización superior del Estado, que les va a dirigir un mensaje. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y así despedimos a nuestras autoridades, el licenciado Felipe de Jesús Marín Carrión, director general del Departamento Jurídico de aquí del ORFIS, y a la contadora pública certificada Leila Coronel Bricio, auditora especial de fortalecimiento institucional y participación ciudadana. Aprovecho para recordarles nuestras redes sociales, donde se pueden enterar sobre todas las acciones que se hacen en el ORFIS para fortalecer la fiscalización superior en el Estado. En Twitter, Facebook, Instagram y YouTube nos pueden encontrar como ORFIS Comunicación. Y a continuación, para despedir esta videoconferencia de manera formal, le cedo el uso de la voz a nuestra auditora general, titular del ORFIS, la maestra Delia González Cobos. Adelante, por favor. Maestro Israel, pues muy agradecida con la plática del día de hoy. Me dicen que tuvimos 504 participantes, a los que también me da mucho gusto decirles que reconozco el interés en la capacitación y en estos temas que a mí me parecen fundamentales, oportunos, necesarios, indispensables para llevar a cabo las tareas que se tienen dentro de las administraciones municipales y dentro de la administración pública estatal. Yo no dudo que vamos a tener ahí nuevamente las solicitudes de nuestros entes fiscalizables para que en un futuro próximo podamos tenerlo nuevamente acá con nosotros. Lo vamos a estar siguiendo, monitoreando para que en cuanto ande usted por acá, por Jalapa, podamos recibirlo acá y tener la oportunidad nuevamente. Los temas estos me parece que no pueden quedarse fuera en un programa de capacitación y para nosotros es indispensable que nuestros entes fiscalizables cuenten con las herramientas necesarias para llevar a cabo una función transparente, eficaz y que la rendición de cuentas sea, como queremos, impecable.
Le doy las gracias aquí en el Orfis. Vamos a estar muy atentos para la próxima ocasión y le agradezco que usted ya haya manifestado el deseo de volver a estar con nosotros. Yo lo agradezco y lo vamos a estar esperando en una próxima sesión para que nos continúe dando esta información tan oportuna en los procesos electorales. Muchas gracias y muchas gracias a nuestros acompañantes, 504 acompañantes, 504 registros. Muchas gracias para que, que me dicen, bueno, tenemos la próxima semana el tema de la rescisión laboral, el laudo laboral y sus consecuencias jurídicas. Vamos a tener la presencia del licenciado Jonathan Cortés, que también fue quien nos contactó con el maestro Israel, y estamos muy agradecidos por esta introducción que nos hizo. Y bueno, queda el compromiso, maestro Israel Herrera, para una siguiente ocasión. Muchas gracias. Claro que sí. Le agradezco a usted, maestra, de mi parte, toda la disposición. Creo que leía por ahí algún tipo de preguntas. Podemos, no sé, en el momento en que ustedes así lo consideren oportuno, quizás algún tipo de curso de lo que es el proceso electoral como tal. Veo resultados electorales, por ahí también tiene algún tipo de duda, procedimientos administrativos como tales. Hay muchos temas, la verdad es que la materia da para mucho. Yo tenía desafortunadamente un lapso de tiempo corto, puesto por mí mismo, debo de decirlo, porque tengo otros compromisos, no por ustedes me dieron toda la facilidad. Sin embargo, tuve que acortar lo más que pude y tratar de dar los tips, evidentemente, que consideré que pudieran apoyarlos a ustedes, pero con gusto nos podemos explayar en cualquier tipo de tema. Veo que violencia política por razón de género creo que también puede ser un tema que puedan ustedes servirle, obviamente, ¿no? Para lo que viene, proceso electoral, insisto, sanciones administrativas, procedimiento administrativo, etcétera. La verdad es que yo con mucho gusto, si ustedes me invitan, participo. Es mi estado y la verdad es que quisiera que evidentemente estuvieran todos en el cumplimiento de la norma, y si es de nuestra parte, del tribunal, evidentemente también estamos para apoyarlos en capacitación. Yo con mucho gusto. Maestra, le reitero otra vez mi agradecimiento a la contadora Cecilia también. Yo estoy disponible para cuando ustedes tengan a bien invitarme. Muchas gracias a todos los participantes también. Muchas gracias por el interés y esperamos que evidentemente les sirva de algo esta plática. Y podemos, sin mayor tema, poder ahondar algún tipo de duda en específico. Queda el compromiso de mandarles lo que es el calendario electoral para que ustedes vean las fechas, cómo se están recorriendo, y también los lineamientos que emitirán en este tema de violencia política por razón de género, para que ustedes tengan la temporalidad de la sanción en caso de ser infractores en esta materia. Pues no me queda más que agradecer otra vez a todos, y que sea para bien este ciclo que comienza, me decía la contadora, el licenciado Jonathan, un gran amigo, es también un extraordinario panelista. Entonces, pues, les auguro que va a ser un curso de capacitación que comiencen, creo que el día de hoy, pues, bastante venturoso para todos ustedes. Muchas gracias otra vez, maestro. Pues muchas gracias, auditora general, maestras Delia González Cobos, y por supuesto al maestro Israel Herrera Severiano, jefe de la unidad de vinculación con las salas regionales en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por su atención y permanencia en esta videoconferencia. Y como ya lo mencionaba nuestra auditora general, se les invita a la próxima videoconferencia el jueves a las 11 de la mañana, denominada La rescisión laboral, el laudo laboral y sus consecuencias jurídicas. Muchas gracias y hasta la próxima.